un año muy lluvioso, ¿no? Y acá el, yo quería, el señor Berardo, mi amigo Berardo, decía que antes las defensas eran pues hechas por los agricultores y él no, quiero que nos explique cómo se hacían esas defensas. A ver, Medardo, cuéntanos cómo eran los caballos, que nadie o ya se han olvidado. Mira, los caballos significaban armar un cuadrado con 4 postes de sauce. Se buscaba dentro de la zona árboles grandes y gruesos de buena contextura. Era muy común tenerlos porque todos criábamos al borde, cultivábamos, o en todo caso podríamos decir, al borde del río, siempre los árboles, sauces, chilca, caña, el yaro, y otro de las plantas que era muy preciada también era el molle, por su capacidad de resistencia y por la frondosidad de la planta que permitía pues hacer estos caballos de una mejor forma. Entonces, como te digo, era un cuadrado que se amarraban los 4 postes a un lado y las 4 cabezas arriba se unían, especie Un castillo. de una choza, ¿no? Entonces se amarraban arriba muy fuerte, con sogas hechas muchas veces de trenzadas con totora, con cuero de res que en ese tiempo pues había y existía. Entonces eso permitía ya amarrarlas fuerte y ya teníamos la presencia también del alambre, ¿no? Teníamos un alambre galvanizado, era el número 16, que era el que más se usaba, y después había otro más grueso, que era el 13, el 14, que permitía ya amarrar los troncos grandes, y en el entorno de ese cuadrado, ¿qué se hacía? Se preparaba una cama, tratando de hacer un hueco lo más profundo que se pudiese, y ahí se iban acumulando las piedras más grandes de la zona. Entonces, esas piedras se acarreaban con la yunta. Entonces, la yunta tenía lo que llamábamos nosotros una carreta, que era una carreta también en forma de V, hecha de 4 o 5 palos, que tenía una punta delante con un gancho que la jalaba el toro, y hacia atrás se abría, de tal manera que ahí cargábamos las piedras y se arraban y se iban echando en el cajón, ¿no? Ahora, para reforzar el cajón, originariamente, ¿qué se hacía? Se le forraba el cajón de alguna manera con ramas cortas, con chilca, con raíz de caña, con caña. Ya posteriormente, pues con la presencia del alambre, ya se hacía un bordado, digamos, un reborde de protección que permitía que las piedras no se desparramen, y ya también teníamos la presencia de los cables de acero, que en ese tiempo pues eran preciadísimos, ¿no? Y se buscaba la forma de conseguir los cables de acero, de tal forma que eso permitía para las carretas arrear las piedras, cargarlas y amarrar también el entorno de los 4 pies del caballo, de tal manera que no se desarmara con el golpe del agua. Y era muy importante, una vez que estaba hecho ya el cajón del caballo, que tenía más o menos pues una altura, un promedio de 1,5 metros, 2 metros de altura. Entonces en el borde se le trataba de poner todo el enramaje o el enramado que se llamaba en ese tiempo, compuesto por las ramas delgadas de los árboles y especialmente del yaro, que por su propia contextura y por sus espinas permitía que la basura que venía conjuntamente con el agua se enganchara en el caballo, de tal manera que tuviese como una capa de amortiguamiento para los golpes del agua, ¿no? Y como muy bien comentaba nuestro amigo Efraín, y tú también lo comentaste, los agricultores en el valle conocían pues el lecho de su río tan igual que el comedor de su casa, ¿no? Entonces sabían exactamente en qué sitio golpeaba el agua, de acá a dónde se disparaba para el frente, del otro frente se iba para el otro frente, y aunque pareciera una cosa eh,
no convencional, pero todos los años, durante toda la existencia, el río o el caudal del agua siempre ha conservado la misma sinuosidad. Es decir, siempre ha hecho las mismas curvas. Y entonces lo que se dice es que el agua siempre va a recuperar su cauce. Y eso es muy cierto. Es lo que hoy en día nuestros profesionales que se dedican a trabajar en ese sentido no consultan, no tienen en cuenta esas evidencias, esas narraciones, de tal manera que hacen sus defensas, pero no refuerzan en los lugares donde realmente viene el golpe del agua al cambio de la sinuosidad en el curso. ¿Y eso qué hace? Rompe y revienta las defensas y pues el agua, como se dice, el río va por donde él tiene que ir, ¿no? Entonces, son hechos que nos permitían a los agricultores mantener una defensa férrea y segura de nuestros terrenos, y lo que era pues obligatorio, es decir, obligatorio, mi querido Norberto, todos teníamos que tener el monte en el río. Eso es lo que quería resaltar. Era lo que quería resaltar. Porque ahora todos los cañaverales que eran los que bordeaban el río, ya no hay cañaverales, no hay sausales. Es una pena recorrer todo el valle y no encontrar los antiguos cañaverales que eran tan necesarios. ¿Tú puedes narrar el porqué de los cañaverales? Mira, eso es una situación realmente desastrosa, traída de una cultura equivocada, y especialmente cuando viene la gente altoandina, me refiero a toda nuestra gente altoandina, y también viene gente de la zona de Puno a trabajar en el valle. Bueno, primariamente, bueno, ellos eran los peones que venían en la época de la cova para limpiar las viñas, preparar el aporque. Ellos trabajaban 6, 7 meses, recogían su producto y regresaban a su sitio a cultivar también ellos en su lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando aquí nosotros teníamos la época de trabajo, ellos tenían ya la época de para allá, porque sus terrenos ya habían sido sembrados antes y entonces tenían el crecimiento de sus productos allá. Entonces cuando ellos terminaban de trabajar acá, ya se iban ya a cosechar allá. Era una rutina de intercambios que se hacía de una manera realmente extraordinaria y bien sincronizada, de tal manera que todos intercambiábamos esfuerzos, productos. Pero volviendo estrictamente a lo que me preguntabas de las defensas en el río, ¿qué pasa? Esta gente llega al valle y gran cantidad de los pobladores tradicionales del Valle Moquegüano se van retirando a la ciudad. Los hijos van estudiando, van creciendo, toman rumbos muy fuera de la ciudad, no les gusta el campo, no tienen la idea de ser agricultores, dado de que también los espacios por cultivar, especialmente en nuestro valle, no son muy grandes. Entonces no van a permitir de que podamos tener pues una cantidad extraordinaria de tierras de las que pudiera ser sustento de vida de ellos, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Cambian de rumbo, estudian, se vuelven profesionales y se vienen a trabajar a la ciudad. En la ciudad hacen sus primeros pininos, y los que de una u otra forma destacan por su capacidad o por una u otra razón que hoy no la vamos a mencionar, pues se van de la ciudad. Unos se van a Tacna, otros se van a Arequipa, otros se van a Lima. Acá también, y otros indudablemente parten hacia el infinito, ¿no? Eso nos deja pues una situación en la que el valle es, diríamos, invadido, si vale la palabra, con el mayor respeto de la gente que ha venido a trabajar al valle, pero que han traído sus costumbres y sus formas de vida. Entonces ellos no han dejado ni un solo trozo de monte
porque supuestamente ese es su terreno. Esto es mi terreno, es mi propiedad, yo tengo que trabajar ahí porque es mío. Entonces, rompiendo todos los cánones de resguardo de la defensa natural. Se ha roto eso, en el valle ya no hay exactamente nada de eso. Tampoco ya existe la cultura asociativa, porque me acuerdo que los caballos y todas las defensas se hacían armónicamente entre todos los pobladores, los de las dos bandas. Entonces, ponte el caso, yo me acuerdo que mi abuelo en Chincha convocaba a los vecinos del frente y todo el valle se conversaba e iban haciendo desde arriba, ¿no?, hacia abajo, iban armando, y como dices tú, respetando la sinuosidad, y decía que yo pongo mi caballo acá, sí, que yo... Entonces las chacras se mantenían, venía el río, inundaba las propiedades, pero no devastaba, como está sucediendo ahora. Entonces no perdían. Y te digo no devastaban porque la semana pasada vi una nota de un hombre del Valle de Tambo que lloraba y decía: es que esto no ha sucedido en años, porque ha venido el río y se ha llevado todas las hectáreas de tierra que es de herencia de mis padres, de mis abuelos, ¿no? Y aquí en Moquegua también he visto que está sucediendo lo mismo, porque la gente ya no es asociativa. Ahora todo el mundo está pendiente que se lo haga el gobierno regional, la municipalidad o alguna entidad que recurren a la SADUR, en Anglo American, pero no, o sea, ya no tienen el carácter asociativo que tenían antes, de que creo que desde el mes de agosto, que era el mes agostado, por eso decía agosto, que está todo agostado, la gente comenzaba a asociarse, y como no tenían que cultivar, porque agosto justamente es por eso, porque está agostado, comenzaban a sembrar, comenzaban a hacer una serie de acciones a favor de sus propiedades, no de sino de sus propiedades, porque el valle era de todos, no era de uno solo. O cuando el canal, la acequia se tapaba, todo el mundo iba a arreglarlo. Hacer la acequia, hacer el cabe de la acequia, la limpia de la acequia. La limpia. Era una costumbre, pues, arraigada, como tú lo dices, en toda la familia, ¿no? Entonces, con la presencia de esta gente, se ha roto todo ese equilibrio que había en los bordes del río. Completamente roto. El Valle de Moquegua ya no tiene la franja verde que lo defendía de las crecidas de los ríos. Ha desaparecido. Y cuando por ahí sinuosamente crece algún poco de caña que les invade algún pedazo de tierra, ¿qué hacen? Lo queman, lo incendian a propósito, con la finalidad de ganar ese pedacito más de terreno, supuestamente para poder cultivar algo más. Pero no se están dando cuenta del daño que se están haciendo. Así es. Entonces, no compensa indudablemente la actitud con el beneficio de lo que se va a obtener. Y entonces, es muy frecuente, a veces tú te encuentras en el valle y de repente, ¿no?, por ahí hay un pequeño cañaveral al borde del río y de repente, ¡brum!, y se incendia. ¿Quién lo incendia? La misma gente lo quema, con la finalidad de hacer un pedacito más de terreno. Se ha roto el equilibrio verde, no hay en el valle. Y mira, esto ya empieza a darse ya a partir de la década de los 50, 60 más o menos arriba, en donde pues algunos programas también del gobierno, por la sequía que se produce en Moquegua, pues 15 años de sequía, ¿no? Sí, entre el 55 hasta el 65, 70 más o menos, años terribles de sequía, en donde pues lo único que nos salvaba en el valle era lo que nosotros conocemos como los puquios de agua, ¿no? Los puquios. Los puquios. Y bueno, por lo menos te cuento, en la zona donde nosotros estamos, teníamos un puquio, el cual lo habíamos trabajado y habíamos hecho unas galerías de piedra, y sobre esas galerías de piedra ya habíamos puesto la tierra, de tal manera que el agua fluía hacia una zanja principal. Y esa zanja principal
llevaba el agua desde lo que era la zona de Corpanto hasta la zona de Zambrano, Navarrete, casi ya al final Casi. de lo que significa esa parte. Entonces, corrían hilitos de agua, Sí, yo me acuerdo. pero que eran pues la solución, la salvación. No había otra forma de abastecerse. De ahí es que se utilizaba para el consumo humano, para alimentar los animales, y de una manera u otra ya se agenciaba lo que se llamaba las famosas quiebras, Las quiebras. que era el acopio del agua de toda la parte alta del río de Moquegua, desde la parte alta, desde su nacimiento al río de Moquegua, y se hacía una semana de quiebras cada 2 o 3 meses. Entonces la gente de la parte alta ya sabía esta condición. Y entonces ellos ya también contribuían con eso, y el agua se distribuía ya en el transcurso del valle y se empezaba por la parte baja y de ahí se iba subiendo, ¿no? Entonces por horas, ¿no?, se compraba, a ver, ¿qué cantidad tienes para regar? Tengo tanto de trigo, tanto de maíz, tanto de alfalfa, ya muy bien, 4 horas, 5 horas, ya, mi tutú, 5 horas. Y entonces venían los administradores de lo que era la administración del agua, De agua, así es. cuyo jefe original y primigenio fue don Jorge Jorge Gersi. Gersi y Lucho Valdivieso. Sí, Lucho Lieso, ahí estaba el Y señor González, Juárez, el señor De- González, Del abuelo de mi esposo, don Cristóbal Juárez. Cristóbal Juárez, claro. También. Todos ellos eran los que se encargaban de hacer la distribución, y ya lógicamente en el valle, en cada sector, por decir, por ejemplo, en el sector de San José, San Pedro, ya mi padre, con los Muñoz, con los señores Pomareda, Carlos, Jorge, con Jo. Emilio Meléndez, que también era un trabajador de ellos, con don Juan Romero en la zona de Corpanto. Entonces ya ellos se encargaban de hacer la distribución en esa zona, ¿no? Y así más abajo los Zúñiga, los Rodríguez, en ese tiempo estaba también don Neptalí Juárez, ya en el Conde los Juárez, había ahí los Cornejo, los Pinto, déjame acordarme, Arata, que también estaba pues Claro. ahí, don Luis Rivera, que estaba más abajo Al fondo. Y don Jesús, el zorro Hurtado. Hurtado, claro. Y ahí entonces teníamos la presencia ya pues de don Víctor Paredes, Claro. el doctor Paredes, El papá de Toño. el papá de, el abuelo. El abuelo de Toño, el Y abuelo. después ya su hijo, Víctor, que también se hace Tito. cargo, claro, Tito junto con sus otros 2 hermanos, se hacen cargo de La de Condesa. trabajar las zonas que ellos tenían ya en esa parte. Entonces, esta gente distribuía el agua y como te vuelvo a repetir, 2 o 3 veces al año se resolvía de alguna u otra forma la falta de líquido y elemento. Aparte, bueno, aparte de la sequía también, la presencia de plagas que fue devastadora también. Es decir, como dice el dicho, tras cuernos palos, ¿no? Pero ahí el vallecito se fue sosteniendo de una u otra manera, y hay quienes hoy siguen en esa presencia, una presencia muy importante en el valle, por ejemplo, la presencia de don Alfonso Gambetta, Claro. un señor con una visión diferente del trabajo, muy dedicado a hacer producir al valle, a ponerle ya no solamente el hecho de la agricultura, ponerle pues empresas como Industria. pollería, La lechería, ¿te acuerdas la lechería? quesería y toda una serie de... Lo que yo me acuerdo es que puso la primera planta lechera que envasaba la leche y que llevaban a todo, ¿no? Y fracasó también, yo no sé. Claro, y ya pues se hacían la calidad del queso, la bodeguilla, que especialmente en sus 2 particularidades más genuinas,
digamos, el andino y el gouda, que bueno, aquí en la zona sur pues se convirtieron en Símbolo. productos de excelentísima calidad y un símbolo de la capacidad empresarial que se puede tener, ¿no? Organizado todo eso, ellos organizaron sus ventas hacia Lima. Hacia Lima, sí. Entonces tenían pues un par de vehículos que despachaban semanalmente gran cantidad de producción, y en Lima pues era cotizado muy bien el producto este. Entonces, Bueno, Medardo, yo te agradezco, voy a hacer un alto porque los programas estos, para poderlos subir a internet, solamente te piden hasta 20 minutos, pero ya nos hemos excedido. ya. Voy a cortarlo y después Correcto, continuamos, correcto. ¿vale? Ok, gracias. Vale, vale.